primer invitado, el abogado Edison Loaiza. Este día, mis queridos amigos, el abogado de Jorge Glass, que hoy pues va a conversar con nosotros sobre algunos temas interesantes, principalmente con el tema del habeas corpus del señor Jorge Glass. Así que ya le estamos dando paso. Buenos días, abogado. ¿Me escucha? Buenos días. Buenos días. ¿Me escucha muy bien, abogado? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, estamos ya en vivo y en directo, agradeciendo siempre la voluntad de quienes aceptan nuestras invitaciones. Amigos, que estamos en vivo y en directo, es el abogado Edison Loaiza, abogado defensor de Jorge Glass. Abogado, empecemos de una, directo a la vena. ¿Qué posibilidades hay de que Glass regrese a la cárcel por estas intentonas de revertir el habeas corpus? Bueno, ninguna, porque no hubo tesis jurídica en el desarrollo de la audiencia por parte de la parte accionada. Más bien todo lo contrario, pues ahí lo que presentaron fue es aceptar todos los hechos que la defensa técnica presentó dentro del desarrollo de esta audiencia, como es la situación de los testimonios, o sea, declaraciones juramentadas por los médicos, tanto nacionales como internacionales. Se agregaron dos resoluciones internacionales en la que son vinculantes para el Estado ecuatoriano, pero lamentablemente el Estado ecuatoriano no cumplía con estas disposiciones que requerían al Estado ecuatoriano que se le dé una libertad anticipada a otros medios no privativos de libertad. Entonces, en este caso, pues no puede jamás prosperar un recurso de apelación porque no hubo error, en este caso del juez constitucionalista de Manglar Alto, no observó tal vez una impugnación, no observó una prueba que hayan presentado, en este caso, el representante del SNAI, o haya presentado el representante del Ministerio de Gobierno, o haya presentado el representante del comandante general de la Policía Nacional. Abogado, en pocas palabras, en el momento que estaban haciendo esta audiencia, en el momento que ustedes van con el recurso, se presenta y se arma esta audiencia, para ponerlo en contexto y en claro para los amigos que nos están escuchando, quienes forman parte, en este caso, no sé, pues del Estado, del gobierno, del SNAI, y todos ellos se quedaron callados. Así es, no impugnaron, más bien todo lo contrario, corroboraron. El representante del SNAI corroboró de que efectivamente al ingeniero Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, lo habían sacado del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi por el amotinamiento, sin saber a qué centro lo habían trasladado, si lo regresaron a las siguientes horas o al siguiente día, luego que se controló el tema del amotinamiento en la Tacunga. Ese era uno de los puntos que se criticaba, ¿no? El hecho de saber en dónde estaba. Y ustedes, pues obviamente preguntado, o me imagino que el juez preguntándole a los miembros del SNAI, la pregunta básica era, a ver, ustedes saben dónde está. Y son ellos los que determinan que no saben dónde están. Así es, más todavía cuando el juez constitucional de Manglar Alto señaló la primera audiencia para el día viernes 8 de abril a las 22 horas, se conectaron, porque él, obviamente, dentro del nivel de la demanda, se pide que se cite a todos los directores del Centro de Rehabilitación Social del país. En esa audiencia comparecieron otros directores de rehabilitación social del país, como es Rodeo, como es Esmeralda y otros, pero no se conectó la Tacunga, no lo presentaron ni físicamente ni por medio de video al ex vicepresidente Jorge Glass, que esa es la parte fundamental del habeas corpus, la presentación del cuerpo de la persona que no se conoce en este caso, o que se están vulnerando los derechos, que no se sabe, una detención ilegal, o en este caso por las situaciones de su grave estado de salud. Ahora, abogado, ¿qué hubo de diferente en esta ocasión? Es decir, Glass venía solicitando, pidiendo, peleando, guerreando temas de derechos humanos, el asunto de la prelibertad. O sea, Glass venía demostrando algunas cosas. ¿Qué hubo de diferente ahora que de pronto pues se termina aceptando? A ver, el asunto es que como se venía peleando, usted mismo dice, y eso hablemos que el ingeniero Jorge Glass debió haber obtenido su fase de prelibertad el 14 de diciembre del 2020. Okay. Ante eso, pues se venían realizando muchas peticiones al director, a jueces penitenciarios de la Tacunga, no han sido observados. Pero en este caso, pues el habeas corpus correctivo, que es un habeas correctivo, ¿no?
que ataca justamente contra del Estado, que él se encontraba mal de salud, se encontraba en el centro de rehabilitación social, no con una debida atención especializada, necesitaba ciertas cirugías. Lo que hace el juez constitucional, una vez que se demuestra todas las pruebas, es actuar como juez constitucionalista y tutelar los derechos sobre la vida. Y eso es vinculante las resoluciones o los dictámenes de organismos internacionales de derechos humanos, y obviamente el juez constitucional tiene que acatar estas disposiciones que son vinculantes. Es sobre una supremacía de la Constitución. Existe la supremacía de la Constitución que se va sobre la ley, en este caso sobre cumplimiento de condena. Entonces le dice que salga a seguir cumpliendo su condena fuera del centro de rehabilitación social. Además que se coge como jurisprudencia una resolución de la Corte Constitucional del 2018 que asimismo pues que siga cumpliendo la condena fuera del centro de rehabilitación social a una persona enferma. ¿Qué medidas tiene Glass en este momento? ¿Qué medidas cautelares tiene? Ya, él tiene la presentación ante la Corte Provincial del Guayas el primer lunes de cada mes y la prohibición de salida del país. Ok. ¿Cómo ha tomado usted como abogado las declaraciones de que básicamente o dan a entender el gobierno de que quieren poner hasta un dron vigilante a Glass y pues lo quieren tener controlado? ¿Ha ocurrido esto? ¿Realmente está sobrecontrolado el ingeniero Glass? Bueno, él, como le digo, él está cumpliendo la condena fuera del centro de rehabilitación social. Es decir, se encuentra todavía sobre la jurisdicción y obviamente sobre el sistema penitenciario, que pueden poner, o sea, las medidas en cuanto se refiere a seguridad, seguimiento, lo que quiera. O sea, él todavía se encuentra con sentencias ejecutoriadas donde ha perdido todos sus derechos civiles y políticos, ¿no? No hay ningún problema, el ingeniero no tiene ningún problema que lo sigan o lo que quiera. O sea, de eso no es que se va a escapar, la defensa técnica tampoco puede objetar en decir que se están vulnerando algún derecho, salvo el caso que existiera algún hostigamiento verdadero ya en el interior de su domicilio donde él se traslada. Claro, el gobierno sostenía que le preocupa, incluso por ahí mencionaba el ministro del Interior, o creo que era Jiménez, Jiménez, el ministro del Interior, que le preocupaba el hecho de que de pronto pueda el señor Glass escaparse, ¿no? Y se lo pregunto a usted como abogado que conversa con el ingeniero. ¿Ahí existe ideas, presunciones de que de pronto se pueda escapar después de haber pasado casi 5 años en la cárcel? Bueno, es que bajo ningún punto, toda vez que tiene una garantía constitucional que está cumpliendo su condena fuera. Además de eso, estamos cerca por resolver el caso Singe. El 11 de mayo tenemos la audiencia de recurso de apelación, donde definitivamente tiene que aceptarse porque existe dentro de la misma Corte Nacional de Justicia una resolución de triple reiteración que lo tumba automáticamente a este juicio y a esta sentencia. Tiene que declararse la nulidad. En el caso Singe, usted me habla en el caso Singe. ¿Cómo quedó el tema de los otros casos? ¿Se le van a acumular? ¿El mayor absorbe al menor? ¿Cómo quedó ese asunto? Así es, o sea, nosotros estamos esperando como defensa técnica que se resuelva lo que es el caso Singe, que está la audiencia para el 11 de mayo. Luego que ya se acepte este recurso, se deje sin efecto la sentencia condenatoria, se ratifique el estado de inocencia. Yo creo y estoy más que seguro, por objetividad, la Fiscalía no va a casar mayormente la Procuraduría General del Estado. Entonces, la defensa técnica lo que va a hacer inmediatamente presentar el recurso el trámite que es la pena única, para que la pena de 8 años del caso cohecho le absorba los 6 años del caso de asociación ilícita. Okay. Y con eso, pues, ir a los beneficios penitenciarios, que ya la defensa técnica va a variar en cuanto se refiere a la prelibertad, si no vamos a hacer uso de un beneficio que es la rebaja de penas por mérito, que es hasta el 50%, que en este caso ya lo cumplió el 2 de octubre del 2021, que son los 4 años, porque estamos hablando de una pena única de 8 años. Okay, entonces, la rebaja de penas es por mérito hasta el 50%. Entonces, con eso vamos a conseguir de que finalmente recobre su libertad y recobre sus derechos civiles y políticos. Cuando usted habla de méritos, ¿a qué se refiere? ¿Estudios, comportamiento? Claro, desarrollo? él tuvo estudios, él consiguió, pues, durante su privación de libertad dentro del sistema de progresión, él consiguió 2 maestrías y está culminando una tercera.
Ok, todo esto abona para que puedan traer este tipo de beneficios. ¿Cómo lee usted, abogado, cómo recibe usted el tema que se alborotó en redes, en la prensa, con actores incluso muy conocidos, del asunto del pacto, ¿no? Aquí hubo un pacto, aquí hubo algo raro, aquí hubo una cosa media extraña. ¿Usted tuvo algún tipo de conversación media rara, media extraña, para lograr conseguir que el ingeniero Glass hoy salga libre? Bajo ningún punto, bajo ningún punto. La defensa técnica lo que busca es siempre concurrir a los organismos de las máximas autoridades, como es desde el mes de agosto del año pasado, se ha presentado ante el director nacional del SNAI, o sea, no ha surtido efecto, no ha habido ningún pacto ni nada, porque si fuera así, el ingeniero Jorge Glass hubiese salido, como yo le digo, hablamos de este gobierno, hubiese salido al menos el año pasado. Claro. El momento que se pidió la pena única y la libertad que correspondía en derecho, pero fueron vulnerados todo este tipo de beneficios que le corresponden al ingeniero. Entonces yo no hago en contra un pacto de pelea, buscando las maneras jurídicas para conseguir en este caso un beneficio penitenciario que fue difícil, y ahora obviamente un habeas corpus correctivo por la enfermedad. Claro, así es. Otra de las situaciones que se mencionaba y se comentaba mucho, abogado, era precisamente el tema de hincarlo al presidente de la República a hacer algo que supuestamente siempre criticaron. Es decir, el dolor fue que Glass salió de la cárcel y un sector de la sociedad incluso estuvo incitando y dando a entender que lo que tenía que hacer el presidente Lasso es meter las manos para regresarlo a la cárcel. ¿Cómo ve, cómo analiza usted ese comportamiento de un sector de la sociedad? Bueno, o sea, siempre, yo no me meto en el tema de política, digo yo, ¿no? Siempre, pero claro, ya el tema de la defensa técnica, cuando dice detractores políticos o personas resentidas, no comparten cierto tipo de ideologías, pero que hoy por hoy, según las noticias, hemos visto una muestra del presidente de la República en una reunión ya con el presidente de Argentina, que están hablando de diferencias ideológicas, pero que llegan a acuerdos. O sea, claro, no estoy diciendo para nada en la situación de acá muy particular. Aquí lo que se ha hecho es una situación de un uso de un derecho constitucional y también de dictámenes de organismos internacionales de derechos humanos que son vinculantes para el Estado ecuatoriano. Técnicamente, entonces, abogado, hablando de la técnica que es el punto estratégico suyo, no hay por dónde agarrar el habeas corpus y cambiarlo, no hay por dónde, o sea, no habría el tema de que el juez no era competente, el tema de que por qué se fue en Manglar Alto, o sea, no hay por dónde. No hay por dónde, porque como le digo, la situación, primero, la resolución del juez constitucional de Manglar Alto está haciendo o aplicando, pues como se revistió de juez constitucionalista, un habeas corpus correctivos en las cuales se le demostró a él la situación de la salud, se le demostró también las resoluciones de organismos internacionales y también tácitamente, en este caso el representante del SNAI no impugnó absolutamente nada, no ha presentado tesis jurídica, no hubo ninguna tesis jurídica como para que exista un error cometido, una violación a un debido proceso por parte del juez constitucionalista para que opere un recurso de apelación que obviamente está establecido en la Constitución, el artículo 76, numeral 7, literal M, pero cuando el inferior erró en su decisión. En este caso no hay absolutamente nada de eso. ¿Cree usted entonces que el gobierno está teniendo una reacción más que todo al sector político que le reclama a ellos? Porque saben que legalmente en el momento de la audiencia nunca hubo una objeción, es decir, están reaccionando de una manera más política que técnica. Bueno, yo creo que en este momento ya tienen totalmente claro, luego que llegaron a obtener el expediente de este habeas corpus que se encuentra ante la unidad multicompetente de Manglar Alto. Yo creo que es más que suficiente. Yo lo escuché inclusive al señor ministro de Gobierno que rectificó ciertas declaraciones iniciales y luego dijo que
que estaba bien. O sea, eso es objetivo, eso por parte del Estado debe de ser así, porque es una manera de seguridad jurídica. La seguridad jurídica es el cumplimiento de la ley, de la Constitución, tratados y convenios internacionales. Esa es la seguridad jurídica que debemos tener todos los ciudadanos y ciudadanas del país, nacionales y extranjeros. Además, abogado, que en algún momento, como lo he venido sosteniendo, Glass iba a salir. Es decir, o sea, en algún momento Glass iba a salir. Eso ya se tenía, como le digo, la lucha y la pelea ha sido de la defensa técnica anterior y de la actual, justamente es hacer prevalecer los derechos que tenía el ingeniero, ex vicepresidente Jorge Glass, lo tenía. O sea, ya era de dominio público y que salían los medios de comunicación, por ejemplo, rechazaron la petición de pena única, por ejemplo. Había errores de los jueces, lamentablemente no se apegaban, no administraban justicia como corresponde, de pronto por la presión, por el miedo, qué sé yo, ¿no? O sea, pero no administraban justicia como corresponde. ¿Cómo recibe Glass esta noticia? Cuéntenos un poquito, yo sé que el asunto es muy técnico, pero me gustaría tener la impresión porque hemos tratado y estamos buscando, ojalá que de pronto por su intermediación podamos tener una conversación con Glass. No sé si tenga permitido hacer entrevistas del ingeniero, pero cuéntenos un poco la reacción que usted vio en Glass el momento en que le dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, ya se aceptó y te vas a la casa. Bueno, o sea, inicialmente la emoción de salir libre, creo que toda persona, ser humano, restringirle su hábitat, de su libertad, estar detenido más todavía en él muchos años y en condiciones deplorables, en situaciones de que no tenía acceso a una atención médica especializada, tenía en este caso vedado por parte del gobierno o del sistema de rehabilitación social, no le daban esa atención que él necesitaba, toda vez que tenía ciertas patologías de enfermedades desde joven. Claro, ahora en atenciones médicas y últimamente muy preocupado con ansiedad, a pesar que tenía mucha ansiedad en la cárcel hoy por hoy, a pesar de estar afuera, de ver este tipo de situaciones, lo que dice redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Claro que le preocupan a él mucho le preocupan porque es una persona que está totalmente consciente de que él no causó daño al Estado, no incurrió en ningún delito bajo ningún punto, más sin embargo estuvo preso, más sin embargo tuvo sentencias ejecutoriadas y hoy por hoy que él ya está en este momento cumpliendo una condena fuera del Centro de Rehabilitación Social con este tipo de reacciones y presiones que se están haciendo mediáticamente, a él claro que le preocupa muchísimo, le preocupa mucho, está sin saber realmente qué es lo que va a ocurrir porque no ha habido seguridad jurídica, él no se siente tranquilo con decisiones que en un momento vayan a incurrir, en este caso en una apelación, de pronto pueda darse, que sea aberrante, que dé paso a una apelación. O sea, todavía hay temor de que estas apelaciones puedan tener algún tipo de eco. Exactamente. Entonces, como le digo, será aberrante, sería terrible para el país. Demostrarían una vez más violaciones a los derechos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, a reacciones terribles. O sea, lamentablemente existen personas y personas, ¿no? En que dan su opinión, como le digo, contrarios en situaciones ideológicas o afectados en su momento por cualquier circunstancia, ¿no? Y votan este tipo de desinformación. Igual ustedes me imagino que están haciendo todo el proceso para defenderse de estas apelaciones. Claro, totalmente. Se está en este momento, inclusive voy a trasladarme a Manglar Alto a revisar ciertas documentaciones que han presentado, inclusive del Ministerio de Salud Pública, ver de qué manera han presentado este recurso de apelación, pues para analizar la defensa técnica y de darse el caso ya una audiencia en la Corte Provincial, pues porque en sí lo que correspondería al señor juez constitucionalista de ver que no hubo tesis jurídica, que no hubo impugnación, nada, claro, ni siquiera dar paso a ese recurso de apelación. Claro, creo que ese va a ser uno de sus puntos más fuertes, es decir, si algo tenían que objetar, si algo tenían que criticar, era en ese momento con todas las pruebas y no lo terminan haciendo. Hay quienes hablan de un futuro para Jorge Glass político. ¿Creen que puede haber algo
abogado, o ya no hay chance con el tema político o en su vida política, Jorge Glass? Se hablaba de empleos. ¿Puede acceder a empleos? Claro, claro, eso es todo, todas las personas sentenciadas en esta figura de lo que es de prelibertad, y uno de los requisitos es justamente que consten contratos de trabajo, ¿no? Ah, qué bueno. Y él puede acceder a su trabajo, puede hacer su vida, obviamente normal, independientemente de saber que no puede ejercer un derecho político, no cierta parte de derechos civiles sí, pero hasta que obviamente se generen este tipo de situaciones de extinción de la condena, que eso ya está, o sea, luego que se resuelva este caso de Singe, va a ser inmediato, va a ser un par de meses, creo yo 3 meses, que vamos a obtener ya definitivamente una extinción de la pena. ¿Qué tan real es entonces el tema de estas propuestas en unas 2 universidades? No, sí, claro, claro, él tiene esas propuestas. En este momento él está haciendo algunos análisis médicos, exámenes, etcétera. Estimo que un par de semanas él estará listo para iniciar sus labores profesionales. ¿En ese asunto también podría dar declaraciones a medios o está impedido? Bueno, o sea, dentro de los derechos establecidos en el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal, habla sobre el derecho de la comunicación, o sea, no está vedado ni impedido. Y los derechos en el artículo 51 igualmente de la Constitución. En todo caso, entonces, abogado, aprovechando la oportunidad que lo tenemos acá, ojalá que se pueda, cuando ya el ingeniero Glass esté más disponible, esté más calmado, esté más tranquilo, podamos tener una conversación presencial. Habría que coordinar una entrevista, sería muy, muy interesante conocer la historia, conocer lo que vivió, conocer qué pasó y conocer también un poco el lado humano de lo que es vivir dentro de la cárcel, que no es para nada bonito. Abogado, sus palabras para despedirnos. Bueno, pues simplemente esperar por parte del SNAI que sea totalmente objetivo, que se apegue al derecho y dé un paso atrás a este indebido recurso de apelación. O sea, eso sería lo que realmente corresponde, que no llegue a cometer un error, se puede decir, más en cuanto se refiere al ingeniero, de que le fueron vedados sus beneficios anteriores, como es la pena única y la prelibertad. Abogado, antes de que se vaya, ¿qué pasaría si de pronto el SNAI no da marcha atrás y sigue con el tema? Bueno, yo creo que los jueces están justamente para administrar justicia como corresponde, ¿no? Y ellos te dejarán un buen precedente. Ok. Muy bien, el abogado Edison Loaiza, de Defensa Técnica de Jorge Glass. Abogado, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Buen día. Chao.